Primera intervención francesa, 1838 a 1839. Guerra de los Pasteles. Antecedentes. Una vez consumada la independencia, el primer paso de la política exterior de la nueva nación fue negociar y obtener reconocimiento oficial por parte de varias potencias del momento, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Debido a esta necesidad de reconocimiento, México firmó tratados de libre comercio. El gobierno francés, por su parte, se negó a firmar un tratado debido a que su dinastía reinante, los Borbones, eran parientes cercanos del rey de España, Fernando VII de Borbón, quien siempre se negó a reconocer la independencia de sus antiguas colonias de América, por lo cual los franceses establecieron relaciones comerciales con México e Hispanoamérica, únicamente de manera informal. México, al no tener industria ni flota mercante, no podía competir en el mercado internacional. Los extranjeros inundaban su mercado interno con productos manufactureros y se llevaban el oro y la plata que recibían como pago. A pesar de los riesgos que representaba, el gobierno mexicano negoció y firmó con el gobierno francés 2 tratados de comercio. En 1835, el representante diplomático de Francia, el barón Antoine de Fady, al darse cuenta de esta situación, decidió utilizar las reclamaciones de varios súbditos franceses habían presentado en contra del gobierno mexicano, para presionarlo y obligarlo a concluir un tratado de libre comercio. A la manera de Butler, de Fady aprovechó la debilidad del Estado mexicano y también ejerció el imperialismo oficioso, recolectando todas las quejas de sus conciudadanos, reales o imaginarias, justas o injustas, para exigir al gobierno mexicano el pago de una enorme suma e indemnización. Para exhibir el injusto proceder del diplomático, la prensa mexicana ridiculizó una de las reclamaciones afirmando que un pastelero francés exigía una enorme cantidad de dinero por la mercancía perdida cuando su pastelería fue saqueada por la soldadesa durante una de las guerras civiles. Así, la intervención francesa pasó a la historia de México con el nombre de la Guerra de los Pasteles. Al mismo tiempo que en México, presionada y amenazada al gobierno, de Fady se propuso a indisponer a su propio gobierno con el mexicano mediante una serie de informes en los que exageraba la inseguridad que los franceses padecían en medio de la caótica vida política del país y en los que acusaba a los mexicanos de invadir la conclusión de un tratado. El bloqueo naval. En enero de 1838, llegó al puerto de Veracruz una escuadra francesa compuesta de 4 barcos de guerra. El barón de Fady, quien los esperaba, abordó uno de los buques y ahí redactó un ultimátum, al cual fechó el 21 de marzo, que luego envió al gobierno del general Anastasio Bustamante, entonces presidente de México. El tal documento de Fady amenazaba con bloquear las costas mexicanas si el gobierno se negaba a pagar las reclamaciones, que evalúa arbitrariamente en 600,000 pesos, aproximadamente el 10% del presupuesto anual del gobierno mexicano en esa época, y exigía al gobierno mexicano la firma de un tratado de comercio que diera a los franceses residentes libertad para comerciar al menudeo. El gobierno del general Bustamante rechazó esta coacción por constituir un atentado en contra de la soberanía del Estado mexicano. En consecuencia, la escuadra francesa declaró bloqueo naval sobre la costa del Golfo de México, con un bloqueo efectivo únicamente sobre los puertos de Veracruz y Tampico, que eran los más importantes, y con patrullaje continuo por el Golfo. Los franceses lograron paralizar por completo el comercio exterior en México. El gobierno francés pensó que el gobierno mexicano no podría resistir el bloqueo porque la mayor parte de sus ingresos fiscales provenían de los impuestos que los comerciantes extranjeros pagaban en las aduanas marítimas. Además, el interior del país Bustamante enfrentaba graves problemas políticos y económicos. Un levantamiento armado de los y un recurso para pagar a la burocracia y mantener el funcionamiento en el paro estatal. Sin embargo, el gobierno mexicano resistió 8 meses de bloqueo, lo que obligó a Francia a enviar una nueva escuadra de guerra, esta vez compuesta por más de 20 barcos, la cual fue comandada por un experimentado marino veterano de las guerras napoleónicas, el contraalmirante Charles Baudin. La nueva fuerza naval llegó a Veracruz en noviembre
y ante la renovada negativa del gobierno mexicano a firmar un tratado de comercio bajo amenaza, Baurin procedió a bombardear la fortaleza de San Juan de Ulúa el 27 de ese mes y realizó un desembarco en Veracruz el 5 de diciembre. Ante la nueva agresión del gobierno de Bustamante, no solo siguió resistiéndose a ceder, sino que respondió con una declaración formal de guerra contra Francia. El desenlace. Por otra parte, en Europa el gobierno de Luis Felipe de Orleans enfrentaba una serie de ataques y críticas de otros países, sobre todo de Inglaterra, por haber cerrado el segundo mercado más importante de América, solo detrás del mercado de los Estados Unidos de América. En enero de 1839, una escuadra de guerra británica llegó a Veracruz con el ministro plenipotenciario de la Guerra Bretaña, Richard Penham, quien tenía la misión de medir entre los contendientes para solucionar el conflicto y reabrir el mercado mexicano. Mexicanos y franceses aceptaron la mediación de Pakenham y las negociaciones de paz, celebradas en el puerto de Veracruz. Los primeros aceptaron pagar las reclamaciones por ser el punto que menos atentaba contra la soberanía nacional de México. Se negaron a conceder a Francia el tratado que exigía. A cambio, se ofreció a los franceses darle el mismo tratamiento comercial que se daba a otros extranjeros, el cual no incluía la libertad para comerciar al menudeo. Ante la difícil situación política y diplomática que el bloqueo de México les acarreó en Europa, los franceses aceptaron estas condiciones, y el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz un tratado de paz. Sin embargo, este tratado no significó el fin de los problemas con Francia y otras potencias extranjeras. Los extranjeros que vivían en México siguieron sujetos al caos político y social reinante. Continuaban presentando reclamaciones y sus agentes diplomáticos valiéndose de ellas para producir conflictos y sostener el argumento siguiente: el Estado Nacional Mexicano requería de la tutela de las grandes potencias para acabar de formarse y exigir la intervención armada de sus respectivos países. Todo ello acarrearía nuevas intervenciones.